Bien, pues vamos a comenzar. Y vamos a comenzar el final del estudio del Salmo 110. Pensé que iba a ser un estudio más corto, pero la verdad es que Melquisedec nos llevó mucho tiempo. Pero espero que haya quedado haya quedado todo claro. Todo lo que vimos, porque pues es muy profundo esa enseñanza, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con una oración para que Dios nos guíe tanto este estudio de los Salmos como el estudio de la Santidad Miguel. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque aunque no pudimos estar en el mismo recinto, estamos ahora en otro también agradable. Te queremos pedir, Padre mío, que tú bendigas este tiempo en donde no haya en lo absoluto, Señor, ninguna distracción, y que podamos, Padre, estar escuchando. Guárdanos de todo ataque, guárdanos de toda situación, distracción, para poder trabajar de esta manera, Señor, y poder aprender el día de hoy lo que tú tengas para nosotros. Te queremos pedir por los que no han podido llegar, para que tú apresures sus pasos, y por los que se van a conectar vía remota, para que tú permitas, Señor, que ellos no tengan ningún problema en sus casas, y que también, Señor, pues la tecnología no nos falle el día de hoy. Pedimos todo esto y en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues es muy claro este salmo, la referencia que se hace acerca de Jesús y cómo habíamos visto primeramente al Jesús Rey entronado por el mismo Dios, ¿no? En segundo lugar, vimos no solamente al Jesús Rey, sino también al Jesús sacerdote, ¿no? Y habíamos visto cómo era una situación muy peculiar. Gracias, Oscar. Una situación muy peculiar ver estos dos puntos en un gobernante, a Jesús, un gobernante y además sacerdote, ¿no? Y vemos que todo esto, cómo lo podríamos aplicar en nuestra vida, pues el libro de Hebreos nos es muy claro, ¿no? Sabiendo que si tenemos un sumo sacerdote, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llegar al trono de la gracia, con toda confianza, para poder alcanzar misericordia. Si Dios fue capaz de sacrificar a su propio Hijo para que nosotros nos acercáramos, entonces, ¿qué estamos haciendo con esta tremenda verdad? ¿Nos estamos acercando o no lo estamos haciendo? ¿De qué manera nos acercamos? ¿Lo hacemos de una manera superficial o lo hacemos viendo la magnitud que esto tiene, ¿no? Y bien, pues a mí me gusta mucho cómo la palabra habla de muchas imágenes, muchos símbolos, muchos tipos, ¿no? Y justo habíamos visto lo importante, podríamos hacer muchas especulaciones de quién fue Melquisedec, pero la Biblia deja un silencio muy fuerte con respecto a la persona de Melquisedec, para que nosotros no nos distraigamos en otra cosa más que en lo que nos quiere enseñar ese comparativo de Melquisedec con Jesús en cuanto al ministerio y en cuanto a la labor que él hizo, ¿no? Y bien, pues ahora nos queda la parte final y vamos a ver un rey, pero no es un rey que le gusta vivir en los palacios, no es un rey que le gusta tener solamente tranquilidad en ese sentido, ¿no? Sino es un rey conquistador. Los judíos del Antiguo Testamento tenían este punto muy en cuenta. Tan es así que cuando llegó Jesús, ellos pensaban, los que creían en Jesús, pensaban que iba a restaurar todas las cosas. De hecho, el libro de Hechos, ¿cómo comienza el libro de Hechos? Cuando Jesús está hablando con sus discípulos, en esa despedida que él tiene. ¿Y qué se les ocurre preguntarle a los discípulos? Señor, ¿cuándo va a ser el tiempo cuando vengas vas a restaurar las cosas ahorita o cuándo va a ser el tiempo? Y Jesús, ayer veíamos con unos amigos que muchas veces nosotros preguntamos una cosa a Jesús y nos responde otra en su sabiduría. Y bueno, aquí les dijo algo muy importante, no se preocupen, no les compete a ustedes saber los tiempos ni las sazones
que solamente el Padre en su potestad sabe. Pero sin embargo les da una cosa muy importante: pero me seréis testigos en Judea, en Samaria y más allá, ¿no? Y entonces, ¿en qué situación Dios quiere que nos concentremos, ¿no? Precisamente en la situación hacia donde Él dirige la enseñanza. Y bien, pues aquí vemos a un Jesús como rey conquistador. Y fíjense, vamos a ver de los versículos 5 al 7. De los versículos 5 al 7. Dice, del Salmo 110, dice: el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Se acuerdan que habíamos visto en uno de los versículos anteriores, en el 2? Dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Y habíamos visto que en esa entronización le dice esto a Jesús: desde Sión va a llegar la vara de tu poder. Y aquí lo vemos como un hecho y como un Dios que está utilizando la vara en lo que debe de ser utilizada. Quebrantará y juzgará, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Yo me puedo imaginar volviendo a esa escena de los apóstoles, en ese tiempo en donde se van a restaurar en este tiempo todas las cosas. ¿Sabes qué significa la restauración de todas las cosas? Antes significa una limpieza, significa un juicio, significa lo que vamos a ver en los últimos días, que nos lo detalla el Apocalipsis, un juicio completo. Para eso implica la restauración. Es como cuando tú vas a remodelar una casa y tienes que tirar muchas cosas para poder remodelarla adecuadamente. Es más, a mí me llama mucho la atención como personas te dicen: oye, mira, yo quiero que tú me pintes todo esto, pero esto yo veo muy bien la pintura, pero cuando le pintas esto ya quieren cambiar esta porque se ve mal con respecto a lo nuevo, ¿no? Entonces muchas veces, para que quede una buena remodelación, tienes que hacerla completa, ¿no? De la misma manera, esta restauración de estos tiempos, pues Jesús no puede utilizar nada de lo contaminado, nada de lo que había estado siendo. Entonces esto significa e implica un juicio. Y al decirle Jesús: pero me seréis testigos aquí en la tierra, diciendo, va a haber un tiempo en donde ustedes van a ser testigos de la gracia y del amor de Cristo, es una excelente noticia. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ampliando más y más su gracia. La gracia con la que Él vino la estaba extendiendo en su reino. Este iba a ser un reino de gracia. Bien, pues Él vino en su primera venida con debilidad y con gracia, como lo habíamos dicho. Sin embargo, en esto que dice aquí, lo veremos como ese rey conquistador que venga con poder y para juzgar y para destruir a los enemigos. ¿Sabes? Seguimos con el versículo, y en el versículo 6 dice: juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. ¿Esa es la restauración? ¿Esto es lo que se hace antes de la restauración? Desgraciadamente son escenas que dices, es terrible, ¿no? Pero vemos a este Dios que viene en una segunda venida a reinar y a juzgar, a destruir a los enemigos. Esto nos recuerda un poco lo que es la batalla del Armagedón, ¿no? Algunos de los comentarios con respecto a este versículo nos hablaban de la batalla del Armagedón, ¿no? Cuando realmente el mundo se una, tanto el ejército del anticristo como los ejércitos de los reyes de Oriente se unan contra el Salvador, contra Jesús. Y
me impresiona porque una vez más dice en este versículo, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Esto se parece un poco a lo que dice, quebrantará a los reyes en el día de su ira, y dice quebrantará las cabezas. Los reyes y las cabezas son los líderes que en ese momento estén. Ahora, me llama mucho la atención porque se nos habla, y así como se nos habla aquí, se nos habla en el Salmo 2, de tanto el pueblo como de los líderes. Y vemos precisamente que muchas veces esos líderes te enseñan del estado en el que está el pueblo. Ajá. Y muchas veces los líderes que se tienen es porque de alguna manera es esa bendición o ese juicio que necesita el pueblo para ser quebrantado o para ser prosperado. Ese es un punto muy importante. Entonces a veces nos pueden conmocionar ciertas cosas que pasan, pero decimos, bueno, finalmente a Dios no se le ha ido de las manos los líderes que hay en el mundo, y es que está preparando algo. Ajá. Que Dios no quería que Israel tuviese rey. Es un ejemplo muy, muy claro. No quería que Israel tuviese rey. Sin embargo, cuando pidieron rey, Dios se los concedió. Y ellos decían, queremos ser como las otras naciones, no queremos ser una nación especial, ¿no? Y ok, lo van a tener. Y Dios le dijo a Samuel, les vas a dar el rey que ellos piden, pero les vas a testificar delante de ellos qué es lo que va a hacer el rey. Se va a llevar a sus muchachos a la guerra, se va a llevar a sus hijos y a sus hijas para poderles servir, a sus hijas. En pocas palabras, los va a hacer como una especie de esclavos. Todo lo mejor de sus tierras, de sus bienes, va a ser para la casa del rey. Ajá. Y tú puedes ver que eso se cumplió en Saúl, se cumplió en David, se cumplió en Salomón y se cumplió en los demás reyes. Pero el pueblo lo pedía. Y ahora sí, como decía un anuncio, porque usted lo pidió, dice, pero el pueblo finalmente lo pedía. Entonces, una parte muy importante del juicio va a ser juzgar las cabezas. De hecho, las cabezas son las que mayor juicio van a recibir. ¿Por qué? Porque de alguna manera son las que más influencia tuvieron, las que más responsabilidad tuvieron en ese sentido, ¿no? Y vemos hoy en día cómo las cabezas de este mundo han menospreciado grandemente a Dios. Ajá. Cómo lo han negado, cómo han negado sus principios y cómo han negado tantas cosas, ¿no? Y entonces este juicio para estas cabezas se va a llevar a cabo. Dice el Salmo 2, versículos 2 al 3. Fíjate, hablando de estas cabezas, dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto es un ejemplo muy claro de la filosofía del mundo, pero también de la filosofía que tienen los líderes del mundo. Hace mucho tiempo una persona comentaba que en el día que se inauguró la ONU se trató de hacer una oración. Alguien dijo que se haga una oración para que Dios bendiga este esfuerzo después de una guerra muy pesada que tuvimos. Y alguien dijo, no, porque se van a ofender los ateos. Se van a ofender los que no creen en Dios. Y desde entonces es una serie de cosas, de muchas situaciones en donde es Dios, literalmente, como dice el Salmo 2, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, ¿no? O sea, solamente le faltaba decir estas cosas. Sí, oye, no. ¿Cómo se llama? Propuesta denegada porque queremos echar de nosotros las cuerdas de Dios, ¿no? Bien. Sin embargo, llegará el tiempo de la retribución de nuestro Dios. Y ese tiempo lo habla este salmo, y habla también el Salmo 2, del que estamos haciendo algunas referencias, ¿no? Y estos poderes
quedarán derribados y estarán, volviéndome al versículo número 1, a los pies de nuestro Señor. Dice, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Qué impresionante. Tú puedes escoger de alguna manera. Dios te da la oportunidad de decir, ¿quieres estar a la diestra de Jesús? ¿Quieres tener a Jesús a tu diestra? ¿O quieres estar apachurrado por los pies de Jesús? Y esa es una justicia de Dios impresionante y llena de sabiduría. Aquellos que reciben hoy en día, por causa de Jesús, y humillación y vituperio, en el tiempo de la eternidad, en el tiempo del reino de Jesús, van a compartir el trono con Jesús. Es una promesa maravillosa. Mientras que aquellos que se ensorbecieron en contra del Creador y en contra de nuestro Salvador, quedarán pisados, quedarán como estrado de sus pies. El Salmo 2 continúa relatándonos esta reacción de nuestro Señor. No se queda solamente en esa parte en donde dice, rompamos de nosotros y echemos de nosotros sus cuerdas, rompamos sus ligadores, sino cuál es la reacción de Dios, de ese Dios conquistador que estamos viendo aquí. El Salmo 2 del 4 al 5 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y una vez más, en el versículo 9 del mismo Salmo 2 dice, habla de esto mismo que estamos hablando, de la vara de Dios, la vara que habla de su poder, pero también habla del juicio y del quebranto. Los quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfareros los desmenuzarás. Ciertamente, este es un salmo muy hermoso que nos habla de estas tres características de nuestro Señor: como rey coronado, como sacerdote que intercede por el hombre, pero también como un conquistador que va a retribuir, que va a hacer retribución con respecto a sus enemigos, a los enemigos de él, a los enemigos de la palabra y a los enemigos de su pueblo. Conforme pase el tiempo en estos días, vamos a ver cada vez mayor persecución en contra de las personas que quieren vivir para Dios. Hoy por hoy, todo lo que quiera vivir para Dios tiene que enfrentarse a muchas cosas y tiene que sobrellevar un dolor fuerte por lo que se está viendo alrededor. Hay lugares en donde no se puede mencionar a Dios. Hay lugares en donde eres escarnecido si lo haces. Sin embargo, vemos que es impresionante, todo esto terminará y terminará quizás pronto, quizás muy pronto, y veamos cómo precisamente Dios con su vara quebrará, y no solamente entonces quebrará a los líderes, sino quebrará a aquellos que siguieron a esos líderes. Así que no olvidemos estas maravillosas promesas, las cuales nos revelan que siempre en Dios tendremos victoria. Hoy en día podemos ver y volvemos a este mundo con sus filosofías y con sus líderes que se levantan en contra del Altísimo Dios. Se denosta el nombre de Dios. ¿Sabes? Ya no se nombra de Dios, ya le dice religión. Dice, bueno, es que eso es porque tienes un pensamiento religioso, o eso es porque tú eres muy religioso, o es como la religión. Ajá. Y ya ni siquiera se dice Dios. Pero es impresionante, Dios no ha dejado de ser altísimo. Habíamos hablado precisamente que la primera persona que dijo al Dios altísimo que se tiene registrado en la Biblia fue Melquisedec. Y eso llevó a Abraham a también decirle Dios altísimo. Poquito tiempo después que le dice al rey de Sodoma, le dice, juré por el nombre del Dios altísimo. Abraham no se había referido así a Dios. Ajá. Sin embargo, ahora se denosta el nombre de Dios, pero seguramente a Dios le parece muy tonto y necio que el hombre se ponga en contra de él y que aún
lo niegue. Como dice el Salmo número 2, Dios terminará, el Señor es el que terminará menospreciando y juzgando al hombre con vara fuerte. Ahora bien, nos falta un versículo nada más. ¿Cómo termina este salmo? Fíjate. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Se me imagina a un guerrero que está en plena persecución con el enemigo y se agacha a recoger un poco de agua para refrescarse y seguir la batalla. Pero sin embargo, termina de esta manera, por lo cual levantará la cabeza. ¿Sabes? Esto habla de esa victoria contundente. La verdad es que muchas veces el pueblo de Dios ha tenido que agachar la cabeza en sumisión, en sufrimiento y vergüenza, mas ahora junto con su general es llevado a erguir la cabeza conociendo que la victoria está dada. No erguir la cabeza de orgullo, sino de confianza de que nuestro general, este rey conquistador del que habla este salmo, nos da esa victoria, ¿no? Lucas 21, 28 decía Jesús, cuando estas cosas, hablando de la persecución del futuro y de la segunda venida, decía, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando en los campos de concentración los reos veían los aviones de los aliados, levantaban la cabeza y gritaban porque veían cerca su liberación. Muchos no llegaron, desgraciadamente, pero la liberación estaba cerca. Se me imagina un poquito una escena de esas, ¿no? Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos ver que nuestra vida es una batalla y podemos ver que muchas veces en esa batalla bajamos la cabeza, pero Dios nos invita el día de hoy junto con Él a erguir la cabeza sabiendo que el tiempo está cercano y que la victoria es nuestra. Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bien, en todo este salmo hemos visto esta naturaleza de Dios, de Jesús como un rey, como un sacerdote y como un guerrero victorioso. Así que tengo mi confianza de que Dios pueda a través de todo esto recordarnos estas características y llevarnos a que todo esto caiga como esa agua que tomas antes de seguir la batalla y pueda refrescar nuestras vidas para poderla seguir. Bien, confiando en que a pesar de las adversidades y grandes poderes que podemos enfrentar, la victoria está dada por Él. Bien, aquí terminamos el Salmo 110 y Dios mediante nos vemos el próximo domingo. Pues bien, como recordarán, la vez pasada vimos la introducción al estudio de la santidad de Dios. Y yo espero que conforme vayamos avanzando en este estudio, pues vayamos tomando una mayor conciencia de lo que es esa santidad, porque cuando la comprendamos con mayor profundidad, sin duda alguna, más santos seremos porque más nos queremos parecer a Él. Recuerden que no hay nadie más sublime y más grande que Dios, y que Dios en su infinito amor para eso mandó a Jesús, para redimirnos del pecado y restablecer esa relación con Él. Pero no es lógico pensar que nosotros queramos tener una relación con Dios y pretendamos seguir en la vida llena de pecado en la que vivíamos, siguiendo nuestros propios caminos y nuestra propia voluntad. Entonces el objetivo de este estudio es que comprendamos precisamente con mayor profundidad lo que esto significa
y que esto nos mueva a vivir una vida diferente. En algunos pasajes que me gustaría mencionar, claramente vemos cómo Jesús es Dios. Dice, no es que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. O sea, Jesús reveló al Padre. Juan 6:46. Juan 8:38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca del Padre. O sea, Dios tenía ese contacto, Jesús tenía ese contacto directo con Dios porque era Dios. Si me conocierais, también a mi Padre conocerías, y ahora le conocéis y le habéis visto. Y lo que le dijo a Felipe, Jesús le dijo, tanto hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Estos pasajes yo decidí ponerlos como un inicio de esta parte que vamos a ver de la santidad de Dios, porque prácticamente a través de la Biblia, a través de la vida de Jesús, de los evangelios, nosotros conocemos al Padre. De hecho, todo el Antiguo Testamento denota a Jesús, pero también nos muestra el carácter de Dios. Y si nosotros nos despejáramos un poco la mente de tantas angustias o rebeliones que hay entre nosotros, de tanta mala conciencia, podríamos ver con mayor precisión la santidad de Dios, y esto nos permitiría anhelarla. Sin embargo, nosotros vemos que si todavía nos conquista el pecado, nos subyuga, etcétera, es porque todavía no hemos sido totalmente transformados de esencia a la semejanza de Dios. Y Dios, pues una de las cosas que promete cuando nosotros nos convertimos es que vamos a ser transformados. Entonces, nosotros tenemos que establecer aquí algo muy importante. Esta unidad del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que trabajan conjuntamente como un solo ser para redimir a la humanidad, para edificarla y para establecer esa relación. Pero esta relación no se va a restablecer plenamente hasta que nosotros aprendamos a ver y a pensar como Dios ve. Y la única manera de hacerlo va a ser ver a través de las Escrituras el poder de Dios. Entonces mi consejo sería que ya no estemos luchando con tantos afanes de la vida. A final de cuentas, si nosotros sabemos que Dios es soberano, cada circunstancia en la que vive cada uno de nosotros es la que Dios quiere que tengamos, aunque no la entendamos. Pero sí tenemos que confiar, y eso es lo que Él nos pide, que tenemos que confiar en su soberanía, porque Él no se equivoca, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y aunque tengamos que padecer por un poco de tiempo, un día, todo lo que hayamos padecido en esta vida, en nada se comparará con las glorias que vendrán. Que cuando estemos viviendo quizá toda esta vida que nos toca vivir a cada uno durante los años que Dios nos conceda, solo sea un recuerdo o como una pesadilla, pero ante la gloria del Señor, ante la eminente gloria del Señor, todo lo que es este mundo no vale nada. Entonces, ¿por qué nos atrae tanto? ¿Por qué no queremos soltar? Porque no hemos podido comprender la grandeza de Dios. Recuerden que Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Ahí está, yo y el Padre uno somos. Y aquí pues prácticamente se está denotando la idea de la santidad de Dios. O sea, Jesús, claro, se despojó a sí mismo, se hizo hombre, tomó forma de siervo, como dice el capítulo 2 de Filipenses, pero Él nunca hizo su voluntad como humano, siempre hizo la voluntad del Padre. Por eso es que le pudo decir a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él reflejó. Ahora imagínense, si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que nosotros estamos reflejando de Dios ante el mundo que nos rodea? O sea, lo que tú vivas, no lo que tú pienses, o lo que tú leas, o lo que tú memorices. Lo que tú vivas es lo que
estás reflejando de Dios. Sin embargo, el hecho de no cambiar no es culpa de Dios, es culpa nuestra, porque ya nos puso todo sobre la mesa. Recuerden, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Hebreos 13:21. Y Lucas 1:49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Es lo que dijo María. Me ha hecho grandes cosas el poderoso. La escogió para ser la instrumento que Dios iba a usar para venir su Hijo al mundo. Entonces, si Él es santo, lo triste es que no haya sido tratado con reverencia sobre la creación. A mí me causa una impresión muy grande el cuestionamiento que Dios le hace al pueblo de Israel en Malaquías, que me gustaría leérselos porque yo creo que es muy importante, porque muchas de estas cosas quizá nosotros estemos viviendo. Dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, o sea, a los que representan a Dios. Recuerden, nosotros como hijos de Dios somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué desprecio? ¿De qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes, pero cuando llevan esta clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y aquí la pregunta que empezamos a hacer es, ¿qué tan grande es Dios para ti? Tú puedes en tu mente decir, no, pues no hay nadie más grande que Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas. Pero así como Él reclama de las ofrendas dañadas o de las ofrendas de baja calidad, así cuando nosotros mencionamos el nombre de Dios y no estamos dando honra a su nombre con nuestras vidas, realmente lo estamos menospreciando. Quizá aquí sería el primer punto sobre el cual nosotros tendríamos que empezar por arrepentirnos. No hemos cumplido nuestro compromiso con Dios. No le hemos sido lo suficientemente fieles de acuerdo al sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros. No hemos llevado la vida de santidad que Él merece para que honremos su nombre. Y vamos a ver algunas razones de por qué eran indignos estos sacerdotes. Aquí estamos hablando ya no del pueblo incrédulo. De hecho, la responsabilidad de los sacerdotes era llevar el pueblo a Dios. Presentaban lo que más les convenía, o sea,
daban lo que menos les costaba. Acuérdense, la ofrenda de la viuda y la ofrenda de los demás. Y Jesús dijo, esa viuda dio más que todos, aunque fuera que dio menos en cantidad, porque dio de su sustento, o sea, dio parte de sí misma. Todos los demás le daban lo que les sobraba. Número 2, eran negligentes. No les importaba la forma en que ofrecían sacrificio. Por tanto, menospreciaban a Dios. O sea, si Dios es el gran rey, ¿no acaso merece lo mejor de lo mejor? ¿Y qué es lo mejor de lo mejor que podemos ofrecerle a Dios? Nuestra vida, nuestra consagración verdadera, ¿sí? No dejarlo al último cuando apenas ya nos sobra tiempo, o ver a la ligera, tomar a la ligera la relación que tenemos con Él, aún leyendo la Biblia. Porque ¿qué te sirve leer la Biblia si tu vida no cambia? ¿De qué te sirve que Dios te diga ama a tu prójimo para que cuando tienes cualquier problema, cualquier desaveniencia, cualquier persona te confronta, tú ya cambias tu actitud contra ella? ¿Dónde está? Si Dios dice que la característica entre los hijos de Dios es el amor no fingido, entonces le estamos dando honra así. Pues así eran de desobedientes los sacerdotes, o sea, eran desobedientes. Hacían sacrificios a su manera y no como Dios había ordenado. Y así muchos hoy en la actualidad viven el cristianismo a su manera, a su conveniencia. Toman lo que les conviene y desechan lo que no les conviene. Sin embargo, se sienten muy espirituales, se sienten muy religiosos, cuando realmente debían estar llorando por el fracaso tan grande en el que están viviendo. ¿Acaso no Dios merece que tomemos el mayor compromiso con Él? ¿Y cuál es el mayor compromiso que puedes tomar con Él? Pureza y santidad en tu vida. Recuerden ustedes que el diablo es un experto en tratar con el ser humano y es un experto distractor. Nosotros podemos tener tiempos con Dios, pero cualquier cosa nos distrae. Y las cosas que nos distraen, se nos pueden ir horas tal vez, a veces. ¿Y cuándo o cuánto tiempo hace que no le dedicas a Dios horas de tu vida? Si solo le dedicas un ratito de lo que te sobra, en un sentido, lo estás menospreciando y estás desobedeciendo lo que Él quiere, porque Él quiere la consagración verdadera. Si lo dio todo, recuerden esto, lo demanda todo. Si Él dio de lo que Él nos libró al dar a su Hijo, no hay una expresión más grande de ese amor. No debía ser nuestra respuesta. Y bueno, 2 Corintios 5, 14, 15 siempre la mencionamos, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Vives así? ¿O vives para ti? O sea, o si Dios no te complace en lo que tú le pides, en lo que tú quieres, lo menosprecias porque no actuó conforme a tu pensamiento, conforme a tus ideas. Por lo que podríamos decir que todos los sacerdotes de ese tiempo prácticamente establecían sus propias condiciones y términos y su propia forma de hacer las cosas. Analiza tu vida. ¿Cómo está esa relación con Dios? O sea, ¿buscas hacer su voluntad o buscas que Él haga tu voluntad? Cuando cuando te presentas ante Él para hacer una petición, ¿estás pensando que su respuesta va a ir de acuerdo a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta? ¿O que va a ir de acuerdo a lo que tus deseos, que muchas veces están amparados por vanagloria, generalmente, quieren, ¿sí? Por lo que podemos concluir que todos estos hombres, y por eso viene esta reclamación tan grande, vivían su propia falsa religión. Nosotros aquí podemos decir, no, nuestra iglesia es bíblica, siempre se habla de la palabra, todo se sustenta con pasajes de la Biblia. Y diciendo eso, oyendo eso, tú puedes estar viviendo tu propia religión. Porque si tú no estás conformando tu vida a lo revelado según la palabra, estás viviendo tu propia religión. Por tanto,
El pueblo de Dios, recuerden, es responsable de reflejar el amor de Dios, sus actitudes, su compromiso. Hace rato Alex dijo Romanos 8:31, ¿no? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es lo que Dios nos ofreció en Cristo. Sin embargo, tú puedes estar pensando que tienes carestías y eso te hace quitar precisamente tus ojos de Dios y en tu relación con los demás, aunque no quisieras, todos esos aspectos de inconformidad, de entrega superficial, de superficialidad, bueno, ya lo dije, entrega superficial, de una relación de conveniencia, se van a reflejar en los demás. Por eso Dios le decía a Israel, el pueblo de Dios, mi nombre es blasfemado por causa de vosotros. Porque quien debía dar a conocer al mundo, a Dios al mundo, era Israel. Y fracasaron rotundamente. Ahora vemos las iglesias llenas de gente, llenas de promesas falsas, llenas de motivaciones que solo elevan las emociones, y no hay nada, ni siquiera gente salva. Pero lo importante es que cuando Dios hace esta exhortación, dice, y recuerden, no estoy nada contento con ustedes. ¿Qué más quieres que Dios te diga? No está contento con tu vida si tu vida no es como la de Cristo. Entonces, nosotros debemos tratar de meditar en esto para no caer en la condición que tenían los sacerdotes de aquel tiempo. Recuerden que en Mateo capítulo 5 dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así. O sea, ellos ya estamos viendo cómo vivían. Si tú no superas esto, y lo obvio, si eres salvo producido por el Espíritu Santo, quiere decir que no eres salvo y no entrarás en el reino de los cielos. ¿Sí? O sea, si representamos a Dios, el reflejo de su carácter y sus actitudes, reitero, deben de vivir en ti y deben ser transmitidos. Porque ¿qué gana a una persona? Lo que tú le digas con palabras. Recuerda, el intelecto va al intelecto. El intelecto no gana las almas. La gana la convicción que produce el Espíritu Santo, y la convicción que produce el Espíritu Santo se da por medio de la palabra. Recuerden, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, si tú no conjugas tu vida, la palabra, y confías en el poder de Dios, es un fracaso todo lo que hagas. Entonces, ¿de qué sirve que digas que sirves a Dios? Pero si tú tratas todo eso con indiferencia y ligereza, entonces te vas a asemejar a los sacerdotes del tiempo de Malaquías, que recuerden, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, donde Dios termina exhortando al pueblo a que llevaran una vida diferente o haciéndoles ver la vida que llevaban. Entonces, recuerden ustedes que uno de los objetivos primarios o primordiales, mejor dicho, de leer la Biblia es purificar nuestros corazones, nuestras mentes de mala conciencia. Tenemos que ser lavados con agua pura, como dice Hebreos, capítulo 10, si mal no recuerdo. Entonces, lavados nuestros cuerpos con agua pura para purificar nuestros corazones de mala conciencia y tener una relación con Dios. Si no pasa nada cuando tú lees la Biblia, la estás leyendo superficialmente. No estás en el espíritu que debes de tener para tener esa relación con Dios, porque nosotros nos comunicamos con Dios a través de su palabra, porque es a través de su palabra donde Él revela y reveló su voluntad. Entonces, eso te debe llevar a reverenciar a Dios adecuadamente, y si no lo estás reverenciando como Él lo merece, entonces estás pisoteando su nombre, lo estás metiendo con la suciedad de este mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿cómo trata a este mundo a Dios? Lo usan con dichos, y dichos que la verdad, o sea, son muchas veces hasta vulgares, ¿no? Podríamos decir que es una plataforma para la obscenidad, lo que este mundo hace, nombrando el nombre de Dios, porque no tiene ni idea de cómo se reverencia a Dios.
Pero recuerden a Jesús, cuando entró en el templo y vio a los cambistas y todos los que vendían los animales, etcétera, cómo se indignó. ¿Por qué? Porque su casa debería ser una casa de oración. ¿Y qué dijo él? Le habían hecho cuevas de ladrones. Y en estos días estamos pasando por un proceso de este modo. Así que el respeto que este mundo tiene por Dios evidencia la manera en que el mundo usa su nombre. ¿Y dónde van a tener ellos un parámetro? ¿Dónde van ellos a generar una convicción si tú te sumas a ellos o si tu vida no es transformada? Cuando dice en Timoteo, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, lo dice porque la vida de un creyente que vive para Cristo, su santidad, debe evidenciar el pecado de las otras personas. Si tu santidad no está evidenciando el pecado de la gente con la que tú te rodeas, entonces estás fracasando, porque no hay distinción, eres como todos. La religión que profeses, ¿cuál no importa? Es tu religión. Pero recuerden, solo hay una religión verdadera. Y es la que Dios produce a partir de la salvación y por medio de su Espíritu Santo. Y si la produce por medio del Espíritu Santo es porque tienes que vivir de acuerdo a lo revelado por el Espíritu Santo. ¿Y qué es de acuerdo a lo revelado por el Espíritu Santo? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, es la palabra, es ahí. Entonces, si tú no conformas tu vida a la palabra de Dios y estás día a día clamando porque Dios transforme aquellas áreas de rebelión, aquellas áreas superficiales, aquellas áreas de indiferencia, las cuales estás siendo consciente la palabra que vives, ya fracasaste. Vas a ser como un fariseo. ¿Conocían las Escrituras? Claro que sí, pero nunca rindieron sus corazones a Dios. No va a haber ni reverencia, ni asombro ante Él. ¿Por qué creen que Isaías dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? Entonces, si por ejemplo nosotros hiciéramos algunas preguntas ahorita aquí, o sea, ¿en qué consiste la prioridad de la iglesia? Quizá algunos responderían, el evangelismo, claro, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Otros, no, pues obras sociales, vamos, hagamos esto, hagamos lo otro. Otros, nutrición espiritual. Así tú vienes aquí a nutrirte espiritualmente. Pero, ¿alguna vez alguno se ha preguntado cuáles fueron las prioridades de Jesús? Honrar al Padre. Yo creo que tenemos que empezar por aprender a honrar a Dios con nuestras vidas. Por eso volvemos al pasaje de Malaquías. Ustedes no me honran con los sacrificios, no me honran con la forma de vivir, no me honran con la forma de actuar. ¿Sí? Y entonces precisamente por eso es que Jesús, estando aquí en vida con sus discípulos, los enseñó a orar y estableció a través del Padre Nuestro un modelo de oración. Recuerden, pues en la religión que la mayoría aquí tuvimos, pues nos memorizamos el Padre Nuestro. Yo me lo memoricé. Pero una de las cosas que empecé cuando yo me convertí, cuando yo era autodidacta de la Biblia, dije, ¿qué sentido tiene esto? Entonces empecé a tratar de analizar cada término para que pudiese yo entender más la profundidad. Y claro, ya después sí entendí con claridad que es un modelo, es un principio. Entonces, Jesús empezó diciendo, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. O sea, es entre tú y Dios primero. Establecer o restablecer la comunión que debes tener. Luego dice,
Y tu Padre que está en lo secreto, que ve en lo secreto, te recompensará público. Y luego, orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, muchas personas, aún sin estar repitiendo, pues ahora sí que te rézate tantos Padres Nuestros y tantas otras oraciones que no tienen ningún sentido, tienes que tomar conciencia de lo que tú estás, con quién estás y a dónde quieres llegar con lo que estás, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a hacer vanas repeticiones, te vuelves solo un merolico. Ni vas a transmitir lo que realmente quieres, o mejor dicho, vas a tratar de transmitirle a Dios lo que realmente quieres y no vas a discernir nunca su voluntad, ¿sí? Entonces ya Jesús dice, vosotros pues oráis así. Entonces, lógico, empieza por Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? O sea, Padre nuestro que estáis en los cielos. Representa una petición, o sea, no una petición, sino un reconocimiento de quién es Él, dónde está y dónde estamos nosotros. En el cielo, absolutamente se adora a Dios. En la tierra, no. Entonces, cuando dices, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, o sea, tú dices, bueno, la tierra no honra a Dios realmente, o sea, la humanidad como tal no honra a Dios. La mayoría de las religiones que actualmente profesan el cristianismo no honran a Dios, porque quieren hacer solo su voluntad. Entonces, lo primero que tienes que concientizar es, yo quiero honrar a Dios. ¿Y cómo lo vas a honrar? Vamos al mismo punto, haciendo su voluntad, reverenciándolo como Él merece. Si tú no estás haciendo esto, entonces ya estás fracasando. Entonces, la primera petición representa un acercamiento a Dios. Dime una cosa, cuando tú tratas con una persona, si no tienes una relación estrecha o íntima, ¿tienes confianza con ella? No. Aún te puede invitar a tu casa y si tienes sed, no puedes agarrar, te paras y agarras un vaso y te sirves un vaso de agua porque no tienes confianza. A lo mejor si no te ofrecen ni siquiera tomas agua y te estás muriendo de sed. ¿Pero qué hace la confianza? Es como decirte, mi casa es tu casa. Y si verdaderamente te lo ofrecen de esa manera y así lo sientes, entonces tienes la libertad de tomar un vaso de agua. Así es la relación con Dios. ¿Cómo puedes tú tener confianza con Él si todavía hay pecado que te separa de Él? Todavía hay formas de rebeldía en tu vida que has sostenido, que te impiden la verdadera felicidad. A veces nosotros sostenemos una forma de rebeldía pensando que esa es nuestra felicidad, pero ese es el engaño más grande en el que podemos caer, porque la verdadera felicidad solo puede existir si tienes una relación íntima y estrecha con Dios, motivada por una limpia conciencia, limpiada por la sangre de Cristo. La felicidad no es un estado de situaciones físicas o materiales, es un estado espiritual. Por eso dice, Dios es espíritu, Juan 4:24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero ¿cómo vas a adorar tú de esta manera si ni siquiera eres un ser espiritual? A lo mejor ni siquiera estás seguro si eres salvo. ¿Cómo vas a adorar a Dios como debe de ser? Pero cuando tú ya eres salvo, tú tienes el Espíritu Santo que te guía a la verdad. Recuerden, Dios tomó ese compromiso, lo acabamos de decir hace poco, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y yo haré que andéis en mis estatutos, yo haré que guardéis mis preceptos, yo haré que los pongáis por obra. Ese compromiso lo toma Dios. Y si tú no estás cambiando, está fallando Dios o no tienes una relación con Dios. ¿Ustedes creen que todos esos sacerdotes fariseos realmente eran salvos? Claro que no. Jesús les dijo, si ustedes guardaran la palabra, ustedes me amarían porque de mí habló el Padre. Pero lo odiaban. Cuando le hacen el juicio, rompieron una serie de reglas
que ellos como sacerdotes debían cumplir para mantener la pureza espiritual en Israel. Querían deshacerse de él. Así como si alguien te dice algo y te causa incomodidad y no lo reconoces, tú te quieres deshacer de él como sea, porque te causó molestia. Así somos los seres humanos. Pero cuando tú reconoces, es diferente. Entonces vas a ser agradecido. ¿Sí? O sea, ¿cuán agradecido eres tú con Dios por las pruebas que estás viviendo hoy por hoy? A veces nos podemos concentrar en nuestro dolor, en lo que sufrimos, etcétera, pero realmente tendríamos que vivir en gratitud creciente. Y eso amainaría nuestra situación. ¿Por qué? Porque Dios se equivoca. Dice un pasaje, no le atribuyas a Dios despropósito alguno. Por tanto, la gratitud es una de las cosas importantes para empezar a tener comunión con Dios. Confianza en Él. Confianza en su amor te va a permitir acercarte a Él sabiendo que no hay ser más inteligente que Él y que Él es el único que sabe cómo se van a cumplir en nosotros la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, les dice, primero les lava los pies, Pedro le dice, lávame todo el cuerpo, pero luego Jesús les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por tanto, es la palabra lo que limpia nuestras vidas, ¿sí? Es la palabra lo que nos da una conciencia de la realidad de las cosas, no de nuestra realidad basada en emociones, mentiras y deseos y vanagloria, sino en el punto de vista de Dios, que es el correcto, desde todos los ángulos, es el correcto. Por tanto, lo que revela la palabra de Dios, Él la pone en el lugar más alto. Has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Por tanto, está haciendo la palabra para ti esa guía y la has engrandecido por sobre todas las cosas, que incluye tu voluntad, incluye tu perspectiva de la vida, incluye tus deseos, etc. Es por sobre todas las cosas. Si tú la honras, ella te honrará. Si tú la engrandeces, ella te engrandecerá, porque te hará sabio. Cuando Dios le dice a Israel, vosotros sois dioses, exhortando a estos fariseos, es que tú te crees Dios. ¿Y que la Biblia no declara que por haber recibido la palabra de Dios, les dice Dios, ustedes dioses sois? Porque era una revelación, ¿sí? O sea, el sermón del monte, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Cuál es esta luz? El Evangelio. Es el Evangelio, esta luz. Por tanto, cuando tú no vives el Evangelio, es como si lo pusieras debajo de un cesto. Tu luz no está alumbrando delante de los hombres. ¿Y qué dice más adelante? Sí, y que ya habla de los fariseos, ¿no? Oísteis que fue dicho, ¿cómo dice? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Pero os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí está. Por tanto, en nuestra relación con Dios, debemos primero aprender a alabarlo por lo que Él es, y eso te va a depurar tu mente. A lo mejor, por eso eso de las vanas repeticiones, a lo mejor tu mente está llena de cosas y quizás muchas de ellas a tu juicio justificables porque estás lleno de angustia, pero ante su presencia todo se disipa, todas las vanidades ilusorias. Recuerden, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Tenemos que limpiar nuestra mente de todas esas cosas al presentarnos delante de Dios, ver su santidad y alabarlo como Él merece. Tenemos que clamar por el avance del reino, claro. O sea, he aquí, dice la Escritura, yo hago una obra en estos días que si os la contare, no lo creías. Nadie entiende a la fecha, aunque tengamos anhelos de que el Señor ya venga, etcétera, la obra que Dios está haciendo. Pero la realidad es que mientras nosotros estemos en este mundo,
es porque Dios todavía tiene un propósito para nuestras vidas. Y yo creo que tenemos de poner nuestra mente y nuestros pensamientos, nuestras emociones y todo en cuál es ese propósito. Creo que me estoy moviendo esto, ¿verdad? ¿Cuál es este propósito? Hoy voy a salir a la mitad. Mejor voy a bajar el pie. ¿Cuál es este propósito? ¿Cuál es este propósito para tu vida? ¿Sí? Lo entendemos teóricamente, pero de conocer y hacer, recuerden, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley serán justificados. Dices, ay, ¿cómo? ¿Por obedecer voy a ser justificado? No, por creer en Cristo eres justificado, y porque estás en Cristo vas a cumplir la ley, porque el Espíritu Santo te va a llevar a eso. O sea, es quien cumple la ley. Entonces, Él promete ayudarnos en nuestras luchas diarias. Él promete darnos lo necesario para cumplir el propósito. Recuerden, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántas veces nosotros no nos concentramos en temores hacia lo que vamos a tener o lo que nos falta, y no nos damos cuenta que a lo mejor Dios no nos da algo porque no nos conviene? Y nosotros pensamos que lo que le estamos pidiendo a Dios lo necesitamos, lo merecemos, etc. Y Dios no nos los da porque no nos conviene. Si tú realmente pusiste tu vida en las manos de Dios, Él te va a dar en cada momento de tu vida, en cada etapa de tu vida, lo que te conviene para que tú vayas a la consagración, para que tú vayas a la santidad, porque Él es santo. Recuerde, es de la que estamos viendo. Dios es santo. Entonces no podemos relacionarnos libremente con Él de manera que toda petición Él la conteste si somos diferentes a Él. Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pedid para que vuestro gozo sea cumplir. ¿Sí? Estas cosas os escribo a vosotros para que sepáis que tener vida eterna. Y sabiendo que tenéis vida, y para que sepáis que tenéis vida en su nombre. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces, ¿por qué entras en un conflicto cuando pides algo y Dios no te lo da? Solo hay una razón: no está conforme a su voluntad. Porque todo lo que esté conforme a su voluntad, Él te lo va a dar. Porque Él compromete su nombre. Recuerden lo que dijo Israel: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por amor de mi santo nombre, el cual ha sido blasfemado por nosotros entre los gentiles. Dios va a cumplir todo lo que promete. Entonces, ¿qué puede privarnos de ver a Dios en su santidad y de tener esa santidad nosotros también? La desconfianza. La desconfianza. La desconfianza. ¿Qué tanto confías en Dios? Si en verdad pusiste tu vida en las manos de Él, ¿por qué te quejas? ¿Por qué desconfías? Y no sabes que eso te impide verlo como Él es. Si plenamente confiaras en Él, no te sería difícil ser santo como Él es santo. Ni te sería difícil amar su santidad y tratar de vivir en ella. Entonces aquí estamos nosotros en un punto crucial, diría yo. ¿Qué tanta confianza tienes en Dios? Porque si tienes confianza, te podrás relacionar con Él libremente. A lo mejor la prueba que estás viviendo es por falta de confianza, y hasta que no digas sea tu voluntad y no la mía, no se va a cumplir el propósito de Dios. Y ahí estás luchando porque Dios haga tu voluntad y no la de Él. Amar la voluntad de Dios es entregarse a lo que Él traiga a tu vida, aún a las pruebas y la disciplina en la que vivamos. O sea, todos seremos probados en la vida. No hay creyente que no sea probado. O sea, si Jesús, siendo Dios, dice la Biblia, por lo que padeció aprendió la obediencia, ¿cuánto más nosotros imperfectos seremos probados? Pero ¿cuál va a ser el resultado de ser probado? Que Dios va a depurar nuestra mente de cosas vanas, de cosas egoístas. Y entonces vamos a poder vislumbrar la santidad de Dios.
Entonces es ahí precisamente donde cuando nosotros decimos, volviendo al Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, le estamos dando el mayor honor y la mayor reverencia. No es una palabra sin sentido, ¿sí? ¿Y qué viene como consecuencia? Venga tu reino. Venga tu reino. Es lo que quisiéramos, que Dios ya reinara sobre la tierra. Recuerden, la creación gime a una esperando la liberación de los hijos de Dios. Gime a una. La creación también está sujeta a maldición a causa de la desobediencia. Pero si el Señor prácticamente está haciendo un trabajo para establecer su reino, para hacer nuevas todas las cosas, recuerden lo que dice Pedro: todos los elementos al fuego serán destruidos y toda la tierra y las obras que en ella hay serán deshechas. ¿Por qué Dios tiene que destruir todo en este mundo? Porque todo tiene un fundamento falso. Si lo va a hacer en la tierra, ¿acaso no lo va a hacer en sus hijos? Tiene que destruir todo fundamento falso en nosotros. Por eso son las pruebas. Aún podemos tener nosotros falsos motivos para servirle, tener reconocimiento ante los demás, etcétera, tratar de tomar el control de las cosas. No, el que sirve a Dios debe darlo todo sin esperar nada, porque si das y esperas, ya no es honesta tu entrega. Dios dio todo por ti y le entregaste, al entregarle tu vida le diste todo. Entonces, ¿por qué reclamarle a Él? Entonces, volvemos al punto, que cuando volvemos al punto del santificado sea tu nombre, muchas veces puede sonar como parte de un himno o de un acercamiento, pero tu nombre sea santificado es diferente, en el sentido de el deseo de nuestra vida debe ser poner en alto a Dios y por sobre todas las cosas, con nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces es ahí cuando vendrá el reino de Dios. Nunca vendrá donde su nombre no sea considerado santo. Por eso Dios tiene que hacer una depuración. Por tanto, aplicándolo a tu vida, Él no se manifestará plenamente en tu vida mientras no lo reverencies como realmente es. No se va a manifestar. No hay comunión de la luz con las tinieblas. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Ahí está. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, de Isaías, ¿no? Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. Nadie puede, por eso dice que nadie puede ostentar o ver a Dios y vivir. Pero cuando Dios marcó el camino a través de Jesucristo, también dice la Escritura: el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Pero de qué caminos hablamos? Del camino de su voluntad revelada y de la obediencia. Un camino, si tú no sigues las indicaciones, te pierdes. Hoy hay muchos creyentes perdidos en cuanto a su vida y la dirección de su vida, porque no han seguido el camino de Dios. Entonces, si el cielo es un lugar donde Dios debe ser reverenciado en tu vida aquí en la tierra, y entonces tu vida cristiana será fructífera y próspera. No importa que en este mundo no te reconozcan, a lo mejor uno de tus tropiezos es esperar que te reconozcan. Ya quitaste los ojos de Dios, y los pusiste en ti. Porque lo único que debemos de pretender es que Dios nos reconozca. Entonces, cuando tú luchas por ti mismo, ya te desviaste. Porque ya no vas a poder honrar a Dios como Él lo merece. Entonces, tenemos que aprender a asimilar el carácter de Dios, lo que es la persona de Dios, para poder entonces relacionarnos con Él
con mucho arrepentimiento. Ay, le vamos a dejar por hoy. Vamos a dar gracias. Señor, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias, Padre, por que tú nos has permitido empezar a ver este estudio que involucra el conocer de una manera más profunda tu santidad. Ahora queremos pedirte, Señor, que verdaderamente nos hagas consciente de todo lo que oímos hoy para depurar nuestras vidas de pecado, de maldad, de seguir nuestros propios caminos y nos enseñes a seguir el camino de tu voluntad. Señor, nos ponemos en tus manos como personas, como iglesia, para que tú nos muestres, nos purifiques y nos limpies. Y te pedimos que tú también hagas esta obra en todos los que no pudieron asistir hoy. Señor, guarda a nuestra iglesia en la sana doctrina. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús.